Me está grabando. Perfecto, entonces vamos a hacer un repaso de esto que era graficar curvas, utilizando todo lo que conocemos de derivadas, las propiedades y qué información nos entregan desde de la curva en sí. Entonces, para hacer un resumen, ¿ya? Hacer un estudio de una función significa responder cada una de estas preguntas. Los 8 ítems que aparecen, los 7 ítems que aparecen aquí, antes de lograr establecer la gráfica, de que sería el dibujo de la función. Entonces, el primero es dominio recorrido, eso es propio de la función. Intersección con los ejes de coordenadas, eje X, hago que y igual a 0, eje Y, X es igual a 0. Eso me entregan los cortes con los ejes. Intervalo de crecimiento y decrecimiento, se determinan a partir de la primera derivada, ya sea cuando es creciente es mayor que 0, cuando es decreciente es menor que 0. Máximo y mínimo lo establecemos con la primera derivada, que encontramos los puntos críticos, y esos son los puntos que son candidatos a máximo o mínimo. Y podemos utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar si eso corresponde a un máximo o bien a un mínimo. Intervalo con cavidad convexidad lo hacemos con la segunda derivada, parecido a intervalo de crecimiento, pero ahora con la segunda derivada. Punto de inflexión, equivalente a máximo y mínimo, ¿ya? Y la asíntota. Ya la asíntota que habíamos estudiado, tenemos 3 tipos de asíntotas, las asíntotas horizontales, ¿ya? Decimos que decimos que la recta I igual L es una asíntota horizontal de F, si solo si se cumple lo siguiente, que el límite cuando f de x cuando x tiende a infinito es igual a L, o el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a L. Y estamos pensando en el infinito, también podría ser en un valor, ¿ya? Cuando x tiende a x0 en de f de x igual a L. También lo podríamos considerar una asíntota horizontal. Cuando, no sé cómo escribir. También podríamos considerar el caso cuando el límite tiende a x0, ¿ya? De f de x es igual a L y f de x no está determinado. ¿No? O x0 en x0. O que sería f de x0 no existe, cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en funciones del estilo 1 partido por x más 1, por ejemplo. Entonces, el x0 en ese caso sería x0 sería igual a menos 1 y podríamos tomar el límite en ese caso. ¿Sí? Entonces, estoy pensando en cosas de ese estilo. Asíntota, asíntota oblicua, ya entonces tenemos aquí una definición. Definimos la asíntota oblicua por una recta, ya que es I igual a mx más b, donde el m está dada por esa expresión, el límite de f de x partido por x cuando x tiende a infinito, y el b es el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, ¿ya? Menos mx, donde este m que aparece aquí es precisamente el m que calculamos en la primera parte, ¿ya? Es el m que calculamos en esta primera parte. Perfecto. Y asíntota vertical. Asíntota vertical es cuando x tiende a x0. Le diremos que la recta vertical x igual a x0 es una asíntota vertical de f si se satisface esta propiedad, ¿ya? Que el límite cuando x tiende a un punto de f de x es igual a infinito, o el límite cuando x tiende a un punto es menos infinito, o límite cuando x tiende a un punto por la izquierda es infinito, o límite cuando tiende un punto por la izquierda es más menos infinito. ¿Sí? Entonces, esas son las definiciones, ya habíamos estudiado este caso, ¿ya? La gráfica de la función. Entonces la idea es hacer algunos de los ejercicios propuestos, ¿ya? Entonces nosotros siempre miramos que aquí construye una tabla para estudiar los signos de la función, ¿ya? Entonces deberíamos hacer algo más o menos parecido. ¿Sí? Ya. Entonces ahí es el estudio de cada uno de los ítems de este cuadro de aquí, para hacer la gráfica. ¿Sí? Entonces tenemos que estudiar cada uno de estos para poder hacer la gráfica. Entonces aquí tenemos varios ejercicios propuestos y tenemos las soluciones, ¿ya?
la idea es hacer el estudio completo en cada caso, ¿ya? Entonces, podemos comenzar analizando la primera función e intentar hacer un gráfico de esta. Entonces, la función es 1 partido por 1 más x cuadrado. Vemos qué pasa aquí. ¿Dónde está esto? Dame un segundito aquí, por favor. No. Entonces, vamos a estudiar la función. F de x igual a 1 partido por 1 más x cuadrado. Entonces, el estudio comprende estos 7 ítems del 1 al 7, ¿sí? Para poder establecer la gráfica. El primer ítem es el dominio. Entonces, el dominio de la función f son todos los números reales donde esta función tiene sentido, ¿ya? Entonces, esta función, la única forma que no tenga sentido o la única restricción es que el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, 1 más x cuadrado debe ser distinto de 0. Entonces, me pregunto para qué valores son 0. Entonces, 1 más x cuadrado es igual a 0, es equivalente a que x al cuadrado sea igual a menos 1. Y esto no tiene solución en R. Solución en R, ¿ya? Entonces, al no tener solución en los reales, esta función, esta expresión, siempre es distinto de 0, porque no hay ningún valor donde sea 0. Por lo tanto, esto de aquí siempre es distinto de 0, y eso implica que el dominio de la función f es igual a todos los reales, ¿sí? A todos los números reales, no tiene restricción la función. Y el recorrido de la función, son los enteros positivos, porque aquí tengo un cuadrado. Entonces, el recorrido de la función son los reales positivos, ¿ya? Porque esto de aquí siempre es mayor que 0, ¿sí? Entonces, esto de aquí es distinto de 0 y siempre un número positivo, porque al 1 le estoy sumando un número positivo, ¿ya? Entonces, el recorrido de esto son los números reales positivos, excepto el 0. ¿Sí? O haciendo énfasis, el 0 no es un real positivo, podemos hacer énfasis ahí, quitando el 0, ¿ya? O dejándolo como reales positivos simplemente. Entonces, con eso logramos el primer ítem de la función, que era el dom de f son los reales, recorrido de f son los reales positivos. Listo. Obtuvimos la primera de esta lista. Entonces, obtenemos el primer paso. El segundo paso, por ir en orden a esta lista, voy a revisar aquí. Segundo paso son la intersección con los ejes de coordenadas. Intersección. Entonces, intersección, eje de coordenadas. Coordenadas. Entonces, con el eje X, tenemos que decir el y vale 0. Eso implica que tengo que encontrar el X en esta expresión donde el y vale 0, es decir, 0 es igual a 1 dividido por 1 más X al cuadrado, ¿sí? Y esto no tiene solución en los reales. Solución en R. Y esto viene del hecho de que 1, no importa por qué número lo divida, eso es siempre distinto de 0, ¿sí? 1 dividido por cualquier número nunca es 0. ¿Sí? Así que por eso no tengo solución en los reales. Así que no tengo intersección con el eje Y. Eje Y, perdón, el X vale 0. Entonces esto implicaría que el Y es igual a 1 más 0 al cuadrado. Eso implica que el Y es igual a 1.
el y es igual a 1. Entonces, la intersección con el eje X es 0,1. ¿Sí? Entonces, lo noto aquí en mi resumen. El punto eje Y intersecta en el punto 0,1. En el eje X no existe intersección. Y con eso voy con el paso número 2 de esta lista. ¿Sí? Entonces ya tenemos el dominio, tenemos el recorrido, nos faltan varias cosas más. Entonces, lo que sigue en esta lista es intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, para calcular los intervalos de crecimiento y crecimiento, tengo que hacer una tabla. Entonces, intervalo de crecimiento, decrecimiento. Entonces, para eso tengo que calcular la primera derivada de esta función. Entonces, f' de x es igual, y derivo de la forma usual. ¿Sí? O puedo hacerlo por regla de la cadena, esto de aquí. Y sería... no lo voy a hacer. F de x derivado por regla de la cadena es la derivada del primero, lo voy a escribir, la derivada del primero por el segundo, 1 más x cuadrado, menos el primero por la derivada del segundo, 1 más x cuadrado, derivado. Todo eso dividido por 1 más x cuadrado. X al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces, f de x derivado sería, la derivada de aquí es 0, así que todo este producto sería 0, ¿ya? Todo ese producto sería, no lo tomo en cuenta, menos la derivada de esta expresión sería 2x, ¿sí? Con el menos, la derivada de 1 es 1, es 0, la derivada de x cuadrado es 2x, aquí mira, 2x dividido por 1 más x al cuadrado. Entonces la primera derivada, esta expresión que está aquí. Y para encontrar intervalo de crecimiento o decrecimiento necesito saber cuándo esa expresión es 0. ¿Sí? Cuando la expresión es 0. Entonces, f de x derivado, la derivada de x es igual a 0, si y solo si el x igual a 0. Y esto porque si yo reemplazo x igual a 0 aquí, me quedaría 2 por 0, sería 0, y 0 dividido por 1 me quedaría. Eso es 0. 0 dividido por 1 es 0. Y es el único punto, porque esto de aquí abajo siempre es positivo. ¿Sí? Entonces esto de aquí abajo siempre es positivo. Entonces el único punto donde la derivada es 0 es en x igual a 0. Y eso me divide, ¿ya? Me divide la recta real en dos extremos, en dos intervalos, del menos infinito al 0 y de 0 a más infinito. Entonces, vamos a ir por aquí. Entonces aquí va a estar la función f' de x, y ponemos la función que sería menos 2x dividido por 1 más x al cuadrado. Ahora, este término aquí abajo no aporta absolutamente nada porque siempre es positivo, ¿ya? Entonces siempre es positivo, o siempre está, vamos a poner en R más. Así que me preocupo solo el factor de arriba, menos 2x. Entonces el primer intervalo va de menos infinito a 0, el segundo intervalo va de 0 a más infinito, y la función da un salto en ese 0 de ahí, ¿ya? Digamos, en este 0, la función tengo un punto crítico, ¿ya? X igual 0, okay, x igual a 0 es punto crítico. Ahora reemplazo. Si evalúo un número del menos infinito al 0, esto me queda con
con signo positivo. Se me queda más, porque puedo reemplazar, por ejemplo, el menos 2, me quedaría menos 2 por menos 2, es 4 positivo. Si reemplazo un número positivo, esto de aquí me queda negativo. ¿Sí? Así que es creciente de menos infinito a 0, decreciente de 0 a más infinito. Entonces, eso me da el tercer ítem, que es creciente de menos infinito a 0, decreciente de 0 a más infinito, y además puedo responder inmediatamente el segundo ítem, que es que tiene un máximo en x igual a 0. ¿Ya? Tiene un máximo en x igual a 0, y es porque se hace 0 en ese punto crítico y pasa de ser decreciente a decreciente. Entonces eso me deja decir inmediatamente que alcanza un máximo máximo en x igual a 0. Y el máximo sería reemplazar este 0 en la función original, y eso sería un 1, ¿sí? Porque sería 1 dividido 1 más 0 al cuadrado, y por lo tanto el punto sería 0,1. 0,1. Entonces este punto 0,1 es la intersección con el eje y, y además es el máximo de la función. ¿Ya? Con eso ya vamos en el apartado número 4 de este estudio que hacemos a la función. Podemos aprovechar esta misma tabla, ¿ya?, para hacer el estudio de la segunda derivada. ¿Ya? Entonces voy a borrar lo suficiente aquí para aprovecharme de la tabla. Aquí. Voy a borrar aquí. Entonces me quedo con la primera derivada para calcular la segunda derivada y hacer estudiar concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Entonces, la segunda derivada de la función sería la derivada de esta primera función. Entonces, por regla de cociente, sería la derivada del primero menos, bueno, el menos lo voy a dejar afuera, ya, pues no, se los hago como constante, menos paréntesis, la derivada de x, 2x derivado por 1 más x al cuadrado menos el primero, sería 2x, por la derivada del segundo, sería 1 más x al cuadrado derivado, y todo eso dividido por 1 más x al cuadrado a la cuarta, que sería el cuadrado y el cuadrado. Entonces con eso tendría la segunda derivada. ¿Puedo hacer el cálculo por acá? Entonces esto me quedaría menos la derivada de 2x es 2, sería 2 por 1 más x al cuadrado más 2x por la derivada de esta expresión. Por la cadena sería 2 veces lo de adentro, sería... Profe, es menos. ¿Dónde es menos? ¿Ese? ¿O Ah, no? perdón. Vale, sí, tiene razón. Recién me percaté. Vale. Entonces es x cuadrado menos 2x, ¿sí? La derivada de esto es 2 veces 1 más x cuadrado por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de 1 más x cuadrado, sería por 2x. Por 2x. Todo eso dividido por 1 más x cuadrado a la cuarta. Este menos está aquí abajo por si acaso. Voy a borrar ese de aquí. Este menos lo voy a escribir porque este menos ese menos es a toda la expresión, y por eso voy a lo más bajito. Esto de aquí, si multiplico todo, si multiplico s con s con s, me quedaría 8x cuadrado. ¿Sí? Entonces 8 sería menos 2, 1 más x cuadrado al cuadrado, menos
8x al cuadrado, paréntesis, 1 más x cuadrado, dividido por 1 más x cuadrado a la cuarta. Y aquí voy a factorizar por el término común que tengo, que sería 1 más x cuadrado, 1 más x cuadrado. Y eso para eliminar el término de abajo, para simplificar un poco esta segunda derivada. Entonces sería menos 1 más x al cuadrado. Y escribo un paréntesis y me quedaría 2 por 1 más x cuadrado. Entonces, este elemento multiplicado por 1 más x cuadrado me da este primer moneo que tengo escrito aquí. ¿Sí? Simplemente estoy sacando como término común 1 más x cuadrado. Y por acá me quedaría menos 8x al cuadrado. Cierro paréntesis, sacando ese término común, dividido por 1 más x al cuadrado a la cuarta. Este se me simplifica con ese y me queda con exponente 3. ¿Sí? Así que me quedaría. Y además puedo simplificar lo que está dentro de este paréntesis. ¿Sí? Puedo simplificar lo que está dentro de ese paréntesis. Voy a borrar aquí. Voy a tener que hacer una nueva tabla. Solo por, digamos, por espacio. Entonces aquí me quedaría, se me va ese con ese, aquí me quedaría 2 más 2x cuadrado menos 8x cuadrado. Entonces esto me quedaría 2, la segunda derivada de x sería igual a menos 2 menos 6x cuadrado dividido por 1 más x al cuadrado al cubo. ¿Sí? Y tengo que preguntarme cuándo esta expresión es igual a 0. 6x. 6x cuadrado. Sí, porque aquí, cuando tú multiplicas el 2 con este de acá, te queda más 2x cuadrado. Ah, ya. Perfecto. Este aquí es 8x cuadrado. Parece un 3, pero un cuadrado. Entonces ese con ese me queda el 6x cuadrado. Gracias. Entonces ahora para encontrar puntos de inflexión y concavidad convexiva, tenemos que recordar que este factor que está en el denominador es siempre positivo. Entonces esto de aquí, este factor, siempre es positivo. Por tanto, me reduzco a analizar el signo de la expresión que está en el numerador. Así que sería 2 menos 6x cuadrado. Me pregunto cuándo eso es igual a 0. Entonces, 2 menos 6x cuadrado es igual a 0. Sí, solo sí. Y ahí podemos simplificar por 2 y me quedaría que 3x cuadrado, creo. 3x cuadrado tiene que ser igual a 1. Eso implica que el x cuadrado tiene que ser igual a 1/3. Por lo tanto, aquí tengo dos soluciones. X0 podría ser raíz de 1/3. X1 sería menos la raíz de 1/3. ¿Sí? Y esto me va a dividir mi recta real en 3 intervalos, que sería del menos infinito al menos raíz de 1/3, del menos raíz de 1/3 a raíz de 1/3, y de raíz de 1/3 a más infinito. ¿Sí? Entonces tengo tres intervalitos para hacer cuando la función es cóncava convexa. ¿Sí? Entonces voy a borrar aquí un poquito para hacer la tabla. Voy a hacer la tabla. Ya. Entonces hago una tabla por aquí. Van a ser 3 intervalos del menos infinito al menos raíz de 1/3,
abierto, del menos raíz de un tercio al raíz de un tercio y del raíz de un tercio al más infinito. Ya digo, esos son todos los puntos. Y en cada uno de estos extremos, la segunda derivada se hace cero. ¿Ya? Que serían los posibles puntos de inflexión que podría tener esta curva. ¿Sí? Entonces ahora analizo el signo de la segunda derivada de esta función en cada uno de los intervalos. Entonces del menos infinito al menos raíz de un tercio podría reemplazar, por ejemplo, el valor menos 5. Entonces si reemplazo menos 5 en esta función para ver solo el signo, o menos 10 para, digamos, exagerar un poco y estar seguro de que estamos dentro de ese intervalo. Entonces si reemplazo el menos 10 me quedaría menos 6 por menos 10 al cuadrado, o sea, aquí me quedaría 100, sería menos 600, 2 menos 600 sería menos algo, ¿sí? Menos 598, con este menos de acá me quedarían más. Así que esto sería signo positivo, ¿ya? Signo positivo. De menos raíz de un tercio a raíz de un tercio puedo reemplazar, por ejemplo, el 0. Si yo reemplazo el 0, esto de aquí sería 0, ¿sí? Eso de ahí sería 0, me quedaría menos 2, signo negativo. Y si reemplazo un número entre raíz de un tercio y positivo, podría reemplazar el 10 y obtendría nuevamente un valor negativo, positivo, ¿no? Entonces ahí tengo la tabla de positivo negativo, cóncava es negativo, y entonces la función es cóncava de menos raíz de un tercio a raíz de un tercio, convexa, ¿ya? De menos infinito a menos raíz de un tercio y cóncava de raíz de un tercio a más infinito. ¿Ya? No sé si ese era el ítem número se puede revisar. Sí, concavidad y convexidad era el 5. Estoy bien. Ya, entonces me perdí aquí. Del 5 con concavidad, convexidad. Entonces, cóncava es en negativo. Entonces, déjenme por aquí. Cóncava es de el ítem número 5. Cóncava de menos raíz de un tercio a raíz de un tercio. Lo voy a borrar. Cóncava en ese intervalito. Convexa sería del menos infinito menos raíz de un tercio, unión de un tercio, raíz de un tercio, a infinito. ¿Sí? Entonces tengo cóncava convexa y punto de inflexión serían estos dos. ¿Ya? Estos dos puntos. Entonces, ¿cómo sabemos que la función tiene un punto de inflexión? Porque pasa de cóncava a convexa, de convexa a cóncava, y de aquí pasa de convexa a cóncava. Entonces, en el primer caso pasa de convexa a cóncava y después pasa de cóncava a convexa. Entonces, como hubo ese cambio de signo, en los puntos donde la segunda derivada es igual a 0, eso me permite establecer que esos puntos son efectivamente puntos de inflexión.
Entonces, este es el 6. Puntos de inflexión. Punto de inflexión. Entonces sería el menos un tercio, raíz de un tercio, coma, y este tiene que calcular la imagen f de menos raíz de un tercio y raíz de un tercio, coma, f de raíz de un tercio. Esos son los puntos de inflexión. ¿Sí? Esos son los puntos de inflexión. Entonces con eso ya tenemos 6 ítems, nos faltaría solo la asíntota. Faltarían solo las asíntotas. Solo borrar aquí. Entonces, asíntotas. Y vamos a empezar con las primeras, horizontales. Asíntotas horizontales, es decir, cuando el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x sería 1 partido por 1 más x al cuadrado. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, ustedes ya lo hemos calculado bastantes veces, lo pueden escribir como límite multiplicando arriba y arriba por x cuadrado cuando x tiende a infinito de 1 partido por x cuadrado dividido por 1 partido por x cuadrado más 1. ¿Ya? Por álgebra de límite, ustedes saben que ese es 0, por lo tanto el límite sería 0 partido por 1, eso igual a 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende aquí a infinito es x igual a 0. Eso me entrega una asíntota hacia el eje, por el eje cuando x tiende hacia infinito, una asíntota horizontal, y igual a 0, es una asíntota. Entonces, y igual a 0 es una asíntota. También puedo ver el límite cuando x tiende a, ¿cómo se llama esto? A menos infinito, ¿ya? De 1 partido por 1 más x cuadrado. Entonces, eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 partido por 1 más menos x al cuadrado. Cambio ahí la variable, menos x cuadrado. Y eso se me transforma en el mismo límite de arriba. Entonces ahí esto que está aquí, se me transforma en todo esto que está aquí, ¿ya? Que como que me devuelvo, hago todo este análisis de nuevo y concluyo que el límite también es 0. Entonces tengo asíntota hacia el más infinito y asíntota hacia el menos infinito, y la asíntota horizontal sería i igual 0. Esa es la asíntota horizontal que tengo, tanto para el infinito positivo como para el infinito negativo. ¿Ya? Asíntotas verticales no voy a tener porque la función está definida en todos los valores posibles. ¿Ya? La asíntota vertical se estudia cuando tengo valor donde la función no está definida. ¿Ya? Por ejemplo, si la función no estuviera definida en 1, tendría que estudiar la asíntota vertical. ¿Ya? Entonces me voy inmediatamente a la asíntota oblicua. No, creo que no era el nombre de asíntota. No creo que no recuerdo si le habíamos puesto oblicua a esto. Sí, oblicua. Ya, me llama la atención esa palabra. Asíntota oblicua. Entonces lo que tengo que hacer es estudiar el límite cuando x se va a infinito, que este sería el valor m, el límite cuando x se va a infinito de f de x dividido por x. ¿Ya? Entonces en este caso sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x, sería todo eso de ahí, 1 dividido 1 más x cuadrado y multiplicado por 1 partido por x. ¿Sí? Lo multiplico simplemente. Eso me quería que es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x más x al cubo. ¿Sí? Y cuando nos vamos a infinito, ¿sí? Cuando nos vamos a infinito, esto se va a 0. ¿Sí?
Y la forma de probar eso es dividir por la mayor potencia. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x cubo, dividido por 1 partido por x cuadrado, ahí se me simplifica 1, más 1. Entonces, ese se va a 0, ese se va a 0, me queda 0 partido por 1, por lo tanto el límite es 0. Por lo tanto, m de la recta oblicua es igual a 0. ¿Ya? M es igual a 0. Si m igual a 0, vamos a tener que el b igual a 0. ¿Por qué el b sería igual a 0? Porque recuerden que b es igual a el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x menos mx. Entonces, si el m vale 0, me quedo con el f de x dividido por x, que es exactamente lo mismo que b. Por lo tanto, la asíntota sería i igual 0, y la única asíntota que obtendríamos de esa manera con la asíntota oblicua se convierte en esta asíntota horizontal. Entonces, la asíntota es igual a i igual 0, y no hay más. Entonces, con toda esta información, yo puedo hacer un bosquejo más o menos de cómo se debería ver la gráfica de esta función 1 más 1 partido por x cuadrado. Entonces voy a borrar todo esto de acá. No, esto borro. Entonces, con toda la información que tenemos en este resumen que tengo hacia el lado derecho, podemos hacer el bosquejo de la gráfica. Entonces voy a dibujar mi plano cartesiano para poder más o menos intentar hacer un bosquejo. Sabemos que la función es positiva, así que no voy a dibujar demasiado hacia abajo. Se me quedó. Ya, algo así, digamos, el plano cartesiano. Y vamos dibujando lo que podemos dibujar para tener alguna idea más o menos de cómo se vería aproximadamente esta función. Entonces sabemos que el dominio son todos los reales, así que la función va a estar definida sobre todo el eje real, y tiene valores positivos, así que vamos a dibujar hacia la parte superior de este plano. Tenemos una intersección en el punto 0,1, entonces digamos vamos a graduar esto, ese vale 1, ese vale 2, ese vale 1, vale 2 y ese vale 1. Entonces este punto está en la gráfica de la función. Está en la gráfica de la función. La función es creciente de menos infinito a 0. O sea, la función en el lado izquierdo del plano superior, o sea, la función hacia ese lado, va creciendo, va algo de ese estilo. ¿Ya? Y la función hacia el lado derecho, ese el lado derecho del plano superior, va decreciendo. Entonces la función empieza a caer. Entonces debería verse algo de ese estilo. ¿Ya? Hacia abajo sí. Aquí lo estoy dibujando arriba simplemente para decir más o menos cómo se debería ver. Alcanza un máximo en el punto 0,1. Entonces este punto que está aquí es un máximo. Es el valor más grande de la función. Así que además eso me restringe más en dónde debo dibujar. Porque como ese punto es un máximo, la función debe estar hacia abajo de esta franja que acabo de dibujar. ¿Ya? Está hacia abajo de ese punto que debo dibujar. Raíz de un tercio es un punto de inflexión. Digamos que por aquí va a estar raíz de un tercio, ¿ya? Por aquí va a estar menos raíz de un tercio, y la función aquí tiene un puntito, ¿ya? Un puntito, no lo calculamos, pero digamos lo vamos a dejar ahí para hacer énfasis, donde la función pasa a ser cóncava a convexa. ¿Sí? Esos puntos son puntos de inflexión. ¿Ya? Y la función es cóncava
Ya esto, en estos puntitos de menos raíz de un tercio a raíz de un tercio. Entonces, como la función es cóncava, la función tiene que tener esta forma. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Algo así. Y hacia la derecha tiene que ser convexa. Entonces tiene que ir cayendo de esa manera. ¿Sí? Tiene que ir cayendo de esa manera. ¿Qué más sabemos? Los puntos de inflexión. Y la función tiene una asíntota y igual a 0, así que la función nunca toca 0. Entonces la función va a ser decreciente por el lado derecho. Entonces va a ir cayendo, cayendo, pero nunca va a tocar este eje Y. Y la función también es creciente, o sea, va a ir subiendo, de aquí va a ir subiendo, pero nunca va a tocar el eje Y. Va subiendo de manera creciente hasta formar algo de ese estilo. ¿Sí? Entonces la gráfica de la función sería algo más o menos de ese estilo, a partir de toda la información que obtuvimos con las derivadas de la función. Y si se dan cuenta, siempre vamos acotando las regiones, o sea, eso de encontrar un máximo me dice más o menos dónde está el dibujo de la función. Entonces, me acota este plano cartesiano para saber dónde es que debo dibujar. ¿Sí? Esto que yo hice aquí, estas flechas que yo hice aquí, simplemente para orientarme dentro de la gráfica. ¿Ya? Pero una vez donde yo estoy seguro dónde debe ir el dibujo, la utilizo. ¿Sí? Entonces, esto que está escrito aquí, lo hice solo para orientarme, ¿no? Para poder aproximar de mejor manera la gráfica de la función. Se dan cuenta, hay varias cuentas detrás. Yo creo que en la evaluación es complicado que preguntemos un ejercicio completo de esto, digamos, dado todo el trabajo que tiene, pero sí se podría hacer, por ejemplo, que pedirles que determinen una asíntota oblicua, pedirle que determinen alguno de estos siete ítems de esta tabla de análisis de curvas. Entonces yo creo que eso sería como lo más prudente, por ejemplo, preguntar en qué intervalo la función es cóncava, en qué intervalo la función es convexa, cuál es un punto de inflexión, preguntar solo uno o dos de estos, digamos, dada la gran cantidad de cuentas que hay que hacer. Entonces, de estos, que estoy marcando este sería el 7, el 3, 4, 5, 6, 7 serían como los preguntables, porque los demás tienen que hacer, ya saberlo hacer de antes. O sea, calcular la intersección con los ejes, digamos, eso es previo. Calcular dominio o recorrido también es previo. ¿Sí? Así que ahí tienen que más o menos ajustarse y saber calcular cada uno de estos de manera independiente. Y además interpretarlo dentro del dibujo que se pretende hacer de la gráfica de la curva. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta el momento. No, profe. Voy a volver al apunte para mostrar todas las cuentas que acabo de hacer. Entonces ahí está el cuadro, ¿se dan cuenta? El ejercicio era el ejercicio número 1, 1x cuadrado. Y bueno, está la solución. Dice, no hay intersección con los ejes, el eje Y se intersecta en tal punto. Aquí tengo que fijarme solo en esta columna, la primera columna. Intervalo de crecimiento de menos infinito a 0, de 0 a infinito de crecimiento, máximo en 0,1, mínimo no tiene, intervalo con cavidad, ese intervalo con convexidad, ese intervalo, se dan cuenta, todo lo encontramos. Aquí está racionalizado, se dan cuenta, yo tengo raíz de un tercio en mis cuentas. ¿Puedo escribirlo aquí? Yo en mis cuentas siempre escribí raíz de un tercio. Eso es lo mismo que 1 dividido raíz de 3, y racionalizando es lo mismo que raíz de 3 dividido 3. Entonces, simplemente el mismo número escrito de manera distinta. Luego que tener en cuenta en el solucionario ahí. Punto de inflexión. Punto de inflexión. Aquí calcula la imagen. Es 3/4. El punto recuerden que yo le puse raíz. Yo aquí puse menos. De punto de aquí. Menos raíz de un tercio, coma, f de menos raíz de un tercio. F de menos raíz de un tercio, aquí lo tiene calculado, es 3/4. Y la asíntota
es y igual 0. Entonces, con toda esa tablita, ahí tienen la gráfica de la función como debería verse, y se aproxima bastante a lo que habíamos calculado. ¿Sí? Entonces, digamos, como una especie de parábola que se alarga en los extremos. No sé si parece una parábola porque es cóncava entre menos raíz de un tercio y raíz de un tercio. ¿Sí? Así que esa es la forma. Bueno, y cada una de las cuentas que deben hacer son siempre más o menos similares. Entonces yo creo que con un ejercicio de esto, un ejercicio que realicé completamente de los propuestos, más el ejercicio que ustedes tienen aquí en el apunte, es más que suficiente para que puedan enfrentarse a cada uno de estos ejercicios, ¿no? O sea, siempre el análisis es el mismo. Lo único que puede ser un poco o más o menos complicado es si son capaces de determinar las inecuaciones. Digamos, lo más difícil en esta etapa es determinar la solución de las inecuaciones. Si ustedes lo pueden hacer y siempre tratan de utilizar el método más simple, que en este caso es realizar una tabla de valores. Para realizar la tabla de valores es importante que todos los términos tengan que estar factorizados, ¿no? Porque como estamos estudiando multiplicación, tienen que ser factores. Si sale alguna suma o algo extraño, la tabla de valores no se aplica. Así que eso es importante. Por ejemplo, yo aplico tabla de valores, esta tablita que hago tabla de signos, cuando tengo que la función derivada, por ejemplo, la función derivada son pura multiplicación. Entonces, un elemento por otro elemento dividido otro elemento. Entonces yo evalúo cuando cada uno de esos elementos, cuando este es 0, cuando ese es 0, cuando eso es 0, cuando eso es 0. Y eso me va a dar un valor. Este va a ser cuando x igual tal valor, cuando x igual tal valor, cuando x igual tal valor. Entonces, con esos tres valores, yo hago la división de la recta real en los intervalos que corresponden, que serían 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 4? Porque son tres valores, y eso me va a dividir la recta en 4. ¿Sí? Yo escribo mi f de x y voy analizando los signos de acuerdo a cada uno de los términos acá. Si hay una suma, eso no aplica. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una suma aquí, entre medio de esos dos, no puedo aplicar la tabla. ¿Ya? Siempre se tienen que estar multiplicando todo. Multiplicando o dividiendo. Cualquiera de los dos casos aplica. ¿Sí? Entonces, digamos, es el único cuidado que hay que tener cuando resolvemos una ecuación utilizando esta tablita, ¿ya? Que me resume el signo de la expresión. Entonces, me dicen que no hay dudas. Yo creo que ya no alcanzo a hacer otro ejercicio, me quedan 10 minutos, un poquito menos. Entonces lo voy a dejar hasta acá. Cualquier duda me escriben al correo y continuamos la sesión del día miércoles. Profe, pero ¿podría hacer algún tipo de prueba? Por ejemplo, determinar la complejidad de esa función. O Que un tipo de prueba sería cualquiera de estos, digamos del 2 al 4 que queda aquí, pero preguntar alguno de los ítems. Entonces, por ejemplo, podemos estudiar la asíntota de alguno de ellos. Entonces podríamos estudiar, por ejemplo, la asíntota podría ser del 4, que parece que tiene una rara, ¿no? Veamos la gráfica del 4. El 4 no tiene asíntota oblicua. El que tiene asíntota oblicua es el F4. Entonces podríamos estudiar el F4, la asíntota oblicua para ver cómo parece. F4 es x menos 1 al cuadrado dividido x más 2. Entonces quizás hacer es x menos 1 al cuadrado. Voy al tiro de x más. Entonces, la función es igual a x menos 1, x menos 1 al cuadrado dividido por 2 más 2x. Creo que esa es la función. Déjenme corroborar. X menos 1 al cuadrado, 2x más 2. Me estorba. X menos 1 es
x menos 1 al cuadrado. Y aquí abajo es 2x más 2. Entonces lo que vamos a estudiar aquí son las asíntotas. Asíntotas. No vamos a estudiar todo el comportamiento porque digamos es demasiado extenso, ¿ya? Y para estudiar la asíntota lo único que tengo que estudiar son límites. Entonces voy a estudiar primero la asíntota horizontal. Entonces esto cuando es el límite, cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Entonces sería el límite cuando x tiende a infinito de el f de x sería x menos 1 al cuadrado dividido 2x más 2 y todo eso multiplicado por x, porque recuerden que esto es lo mismo que 1 por x, 1 partido por x. Entonces, me por 1 partido por x. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a infinito, y esto lo voy a desarrollar. Lo voy a escribir como x al cuadrado menos 2x más 1, dividido por x multiplico, me quedaría 2x al cuadrado más 2x. Entonces, estos de aquí son polinomios del mismo grado. Por propiedad, el límite de esto es el... ¿Cómo se llama esto? Los coeficientes del mayor exponente. Los coeficientes principales, sí. La división de los coeficientes principales. Nosotros sería el coeficiente principal de este es 1, el coeficiente principal de este es 2. Por lo tanto, tendríamos una asíntota horizontal y sería i igual a 1/2. No, perdón. Aquí estoy calculando invertí aquí. ¿Puedo borrar aquí? Aquí lo que calculé fue otra cosa. Dijimos, ahí está borrando. Aquí estoy calculando asíntota vertical, oblicua. Oblicua. Esto lo voy a borrar porque no es... No, es asíntota oblicua porque lo que estoy calculando aquí en realidad es el m. M es igual a límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Entonces al hacer esa cuenta me dio que el m es igual a 1/2 de la asíntota oblicua. Recuerden que la asíntota oblicua es i igual mx más b. Entonces ese m es igual a 1/2. ¿Sí? Y ahí está hecho el cálculo. El b es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x menos mx, que sería menos 1/2 de x. ¿Sí? Entonces esto sería el límite cuando x tiende a infinito de todo esto que está escrito acá. Porque recuerden que ese es f de x partido por x, así que lo voy a escribir tal cual. Sería x cuadrado menos 2x más 1 dividido por 2x cuadrado más 2. Aquí me estoy saltando unos pasos nomás, pero digamos no es nada grave. Menos 1/2 de x. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, aquí voy a factorizar por 2 para poder... Voy a borrar aquí. Esto lo voy a escribir como factor de 2. Para no... 2 paréntesis x cuadrado más x. Entonces con eso saco bien el mínimo común. Esto es el límite cuando x tiende a infinito de mínimo común de la expresión 2 por x cuadrado más x. ¿Sí? Y aquí me quedaría, me quedaría x cuadrado menos 2x más 1 menos x por el por x cuadrado más x. X cuadrado más x. ¿Sí? Lo que estoy haciendo por algo. Sigo el tiro. No sé por qué no me da eso.
No sé, no me está dando la asíntota oblicua. Entonces, aquí me queda m menos m por x. 1/2 de x. Si tengo que amplificarlo por eso, si no me está dando, esto es, voy a borrar aquí un poquito. Voy a seguir aquí arriba. Entonces, límite, cuando x tiende a infinito, de x cuadrado menos 2x más 1 menos x al cubo menos x cuadrado dividido por 2x cuadrado más x. Este x cuadrado se me va con ese, me queda que ese es el límite cuando x tiende a infinito de menos x al cubo menos 2x más 1 dividido por 2x cuadrado más, le voy a dejar como 2x. Y ese límite es infinito. Entonces no sé por qué, no sé si hice mal alguna cuenta, que es f de x menos m por x. ¿Sí? Entonces eso para calcular la asíntota oblicua. Este ya la calculé, me dio 1/2. Entonces el m vale 1/2. Al reemplazar aquí me da 1/2. F de x ya. No voy a tener que revisar el B, muchachos, quizás está con algún problema ahí, porque no me da lo que tiene que aparecer. Tengo que corroborar esa asíntota oblicua de ahí. La fórmula quizás está ahí con problemas. No recuerdo bien cómo va. Entonces, ¿alguien va a hablar ahí? Sí, profe. ¿Por Ah, qué es menos x? no, perdón, aquí es. Me equivoqué yo. Ah, ya. Me equivoqué. Aquí la fórmula. Y ahí sí debería darme. Voy a borrar aquí. Esto es lo que está con error. Y es porque está en error en el. Quizá el punteo el que está incorrecto. Entonces es f de x. Tenemos que estudiar el límite. El b es, lo que aquí arriba ya que b es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. Eso es el b. Y en el apunte, si ustedes lo miran, si ustedes miran el apunte, aparece aquí f de x partido por x. Esto de aquí no. Eso no. ¿Ya? Entonces, digamos, en el apunte está con ese error. Entonces, si hacen esa cuenta ahora sí, lo voy a borrar aquí. Entonces, ahora si hacen esa cuenta, esto es el límite cuando x tiende a infinito de f de x, que sería toda esta expresión de aquí. X menos 1 al cuadrado dividido por 2, voy a escribirlo con paréntesis, 2x más 2 menos 1/2 de x. Ahí sí debería. Profe, consulta, entonces la que hicimos delante con esa fórmula estaría mal esa parte. Sí, estaría. O sea, igual te va a dar 0. Ah, ya. Pero sí, el argumento sería incorrecto porque la fórmula ahí está con ese problema. Ok. Sí, perfecto.
Entonces, al hacer las cuentas, esto me da el límite cuando x tiende a infinito de mínimo común, sería 2 por x más 1. Aquí me queda x menos 1 al cuadrado, menos x por x más 1. ¿Sí? Haciendo las operaciones básicas para poder operar estas dos expresiones. Entonces esto me queda el límite cuando x tiende a infinito de, resuelvo este cuadrado, que haría x al cuadrado menos 2x más 1, resuelvo este de acá, menos x al cuadrado menos x, dividido por 2 por x más 1, entre este paréntesis. Este se elimina con ese, S con S me quedaría menos 3x más 1. Entonces esto, el b, es igual al límite cuando x tiende a infinito de menos 3x más 1, dividido, y aquí lo escribo como 2x más 2. Nuevamente polinomio del mismo grado, divido los coeficientes principales, entonces esto sería menos 3 medios. Por lo tanto, la asíntota oblicua sería i igual, reemplazo el m era igual a 1 medio, sería 1 medio de x menos el 3 medios. ¿Sí? Entonces ahí quedaría la asíntota oblicua, y bastante bueno que preguntaran justamente porque ahí nos dimos cuenta que la fórmula que está escrita en la punta está con error. No me había percatado de eso. Entonces, si se dan cuenta que en el apunte aparece de esta forma, ¿ya? Pero no, ese factor de aquí no debería ir. ¿Por qué no me está escribiendo? Ah, porque no estoy proyectando. Ahí está. Entonces, mirando el apunte, en esta expresión, este factor no va. Entonces, b es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. ¿Sí? Entonces, eso sí sería lo correcto. ¿Okay? Ya, muchachos, ahora sí, estamos en la hora. ¿Sí? Espero que haya servido la clase de hoy y por lo menos pudimos visualizar el error que estaba ahí en el apunte, que no lo habíamos notado antes porque, digamos, no habíamos calculado una asíntota oblicua en plenitud. Si siempre nos aparecían en las funciones o asíntotas horizontales o asíntotas verticales. Fue recién ahora que intentamos calcular un oblicuo, notamos ese error en el apunte. Gracias. Ya, chicos, nos vemos en la clase del miércoles. Hasta luego. Luego, Chao, profe. profe.